2025 no está siendo precisamente el año del dólar. Por encima de los mercados, los aranceles y el frenético torrente de noticias económicas al que nos enfrentamos prácticamente cada día, el dólar ha recibido un buen castigo. Tal y como podéis ver, su valor respecto al euro llegó a caer en los peores momentos casi un 10%, y aunque luego ha remontado ligeramente, sigue muy lejos de su valor a comienzos de año. La cuestión es que esto y todos los acontecimientos que estamos viviendo han puesto sobre la mesa una pregunta. ¿Qué futuro tiene el dólar? ¿Corre peligro su posición internacional? ¿Es la hora de apostar por otras alternativas? ¿Qué consecuencias podemos esperar? Amigos, prestad mucha atención a todo lo que os vamos a contar a continuación. Bienvenidos a Si lo hubiera sabido. Arranquemos. Algunos de los bancos más grandes de Wall Street nos están diciendo que hay señales de que los grandes inversores internacionales están recortando su posición a Estados Unidos. Exactamente en esta misma línea, una reciente encuesta de Bank of America ha mostrado que en las últimas semanas se ha producido el traspaso de capitales de Estados Unidos hacia Europa más importante desde 1999, algo que está haciendo que veamos titulares como este. El euro está emergiendo como un refugio seguro junto a los bonos alemanes. Y claro, lógicamente, como os podéis imaginar, ha hecho saltar muchas alarmas en torno al dólar, o mejor dicho, en torno al futuro del dólar. Concretamente, estos son los 4 grandes frentes que el dólar tiene abiertos y que amenazan con darle un buen castigo en los próximos tiempos. En los últimos meses, la relación entre Estados Unidos y China ha estado al rojo vivo. ¿Qué os voy a contar? La guerra comercial por momentos amenazó con bloquear la mayor parte del tráfico comercial entre estas dos superpotencias. Sin embargo, aun con todo lo que ello implica, esa podría no ser la mayor amenaza, especialmente para el dólar. El mayor riesgo, con mucha diferencia al que podría llegar a enfrentarse el tío Sam, tiene mucho que ver con esta noticia. Las tenencias de China de letras del Tesoro caen a niveles más bajos desde el 2009. Algo que podría estar directamente relacionado con este otro titular. BRICS promete que no detendrá los esfuerzos de desdolarización a pesar de la advertencia de aranceles del 100% de Donald Trump. Los BRICS y en general todos los países cercanos a Moscú y Pekín quieren reducir la influencia de la divisa americana. Es decir, quieren reducir su uso en el comercio internacional y también su peso en sus respectivas reservas de dinero. Esto es algo que Rusia lleva haciendo intensamente desde que en el año 2014 se establecieran sanciones internacionales tras su invasión de Crimea. Pero lo más importante es que China también ha seguido esos mismos pasos en los últimos años. Como podéis ver en este gráfico, las tenencias chinas de deuda norteamericana han venido cayendo con fuerza desde el año 2016. Es decir, para entendernos, que el gigante asiático lleva ya más de 8 años deshaciéndose de su deuda de Estados Unidos, que en esencia, en este caso es lo mismo que decir que se está deshaciendo de sus dólares. Y como podéis ver también en los últimos años, concretamente desde el 2022, Pekín ha pisado el acelerador. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué les está empujando a buscar una alternativa al dólar? ¿Qué implica este cambio repentino? Pues bien, por un lado tenemos la presión política. Como todos sabéis, en los últimos años, en términos políticos, la relación entre Washington y Pekín se ha complicado mucho, hasta registrar niveles de tensión realmente elevados. Pues bien, bajo esta perspectiva, la venta de deuda del gobierno de Estados Unidos podría verse como una forma de presión. Porque claro, lógicamente, si un gran inversor que tiene una enorme cantidad de deuda empieza a venderla rápidamente, eso puede disparar la oferta y hacer caer su precio. Esto, en el caso de los bonos, supone que el gobierno americano tenga que pagar mucho más por la deuda que emite cada año. Ahora bien, quizás esa idea de la presión haya influido o quizás no. Lo que al dólar le puede llegar a preocupar es algo muy diferente, algo que tiene que ver con esto. ¿Cómo Occidente usa las reservas congeladas de Rusia para ayudar a Ucrania? Cada vez es más frecuente que ante un choque político las grandes potencias occidentales recurran a las sanciones. En el caso de Rusia, tras la invasión de Ucrania, congelaron todas las reservas que el gobierno ruso tenía en Occidente. Hablamos de más de 300.000 millones de dólares. ¿Y cuál es el problema? Pues que a ojos de Pekín esto puede ser una enorme debilidad potencial. Si se produjese un choque político a gran escala con Estados Unidos, Washington podría optar por secuestrar esa enorme cantidad de dinero. Un escenario que por supuesto los chinos quieren evitar a toda costa. Y eso es lo que explica que el gigante asiático esté reduciendo a toda velocidad el peso del dólar en sus reservas internacionales. Pero claro, eso nos lleva directamente a otra pregunta. ¿Cuál es la alternativa? Pues lo más curioso es que justo aquí aparece un viejo conocido que en los últimos meses ha estado batiendo todos los récords mientras la bolsa americana estaba en rojo y el dólar caía en picado. Estamos hablando del oro.
¿Y adivináis quién es el país que más oro está comprando? Exacto, la República Popular China. En el último trimestre de 2024, el gigante asiático añadió más de 15 toneladas a sus reservas. Y no fue una excepción. El gigante asiático lleva años incrementando con mucha fuerza sus reservas de oro. Claro que el hecho de que China, llegado el caso, decidiera reducir todavía más drásticamente su exposición al dólar no es tampoco el mayor riesgo. El mayor problema al que se enfrentaría a Estados Unidos es que China fuese algo así como el pistoletazo de salida y que tras las crecientes tiranteces con Washington, los viejos aliados del tío Sam, como Canadá, la Unión Europea o Japón, decidiesen hacer lo mismo. Y a ver, esto hoy puede parecer poco probable, pero ¿sabéis qué? Todos estos aliados, llegado el caso, también podrían tener motivos. Y es justo aquí cuando llegamos a los aranceles. A Donald Trump le gustan los aranceles. Ojo, esto no lo decimos nosotros. Esto lo lleva diciendo el propio Trump desde hace casi 40 años. Así que tampoco puede resultar sorprendente que al final esté estableciendo un suelo arancelario mucho más alto del que venía siendo habitual en las relaciones de Estados Unidos con el resto del mundo. Pues bien, en principio, los aranceles tendrían que ser buenos para el dólar. Sí, me habéis escuchado bien. En principio, la teoría nos dice que los aranceles tendrían que reforzar el dólar. Esto es así porque si un país fija barreras comerciales y reduce sus compras del extranjero, entonces tus ventas de moneda local para comprar monedas extranjeras con las que pagar tus adquisiciones se reducen. En este caso, si los aranceles hacen que Estados Unidos importe menos, eso supondrá que las empresas y las familias norteamericanas venderán menos dólares en el mercado. Sin embargo, esta vez puede que no sea así. Los aranceles de Trump han venido acompañados de un choque político sin precedentes, lo que puede enfriar y mucho la relación de la potencia norteamericana con el resto del mundo. Y sobre todo ha hecho que ahora se haya disparado la incertidumbre y la sensación de imprevisibilidad en torno a Estados Unidos. Y si eso ocurre, es posible que muchos inversores y gobiernos busquen para sus ahorros destinos más estables. ¿Recordáis este titular que veíamos al comienzo del vídeo? La venta de activos en dólares señala el inicio de un cambio a largo plazo, advierten los inversores. Los grandes gestores institucionales de fondos recomiendan reducir la exposición a Estados Unidos por la preocupación sobre la gestión política. Pues exactamente eso. Y claro, la cuestión es que según el Fondo Monetario Internacional, solo los inversores extranjeros en el país tienen 22 billones de dólares en activos estadounidenses. Así que bastaría con un pequeño cambio en la exposición al dólar para causarle mucho daño a esta divisa. En cierto modo, esta es una idea que Ken Griffin, el poderoso fundador y CEO de Citadel, una de las mayores firmas de gestión de activos del mundo, que lo ha descrito tal que así. Estados Unidos era más que una simple nación, era una marca universal, era como una aspiración para la mayor parte del mundo, y ahora estamos erosionando esa marca. Cuando se empaña una marca, puede llevar toda una vida reparar el daño causado. Y eso no es todo. Además, en este caso, los aranceles, incluso aún peor, la enorme incertidumbre que ha rodeado esta campaña de la Casa Blanca, está contribuyendo a frenar en seco la economía norteamericana. Y claro, si eso ocurriese, la sensación de riesgo en torno al dólar podría crecer considerablemente por este otro motivo. Atentos. El gobierno de Estados Unidos se enfrenta a un problema que el propio Warren Buffett ha descrito como la mayor amenaza potencial para este país. Y es que la deuda pública no para de crecer, crecer y crecer. Tal y como podéis ver en términos de PIB, el peso de la deuda se ha disparado en los últimos años. Concretamente, desde la gran crisis financiera de 2008, la cosa se ha desmadrado. Ahora bien, esto no es lo peor. Lo peor es el enorme boquete presupuestario que tiene el gobierno federal. Pese a que la economía de Estados Unidos creció en 2024 un robusto 2,8%, se creó un montón de empleo y subieron con fuerza los salarios, el gobierno cerró con un déficit público del 6,4%. Es decir, hablamos de un boquete de 1,8 billones de dólares que por supuesto tuvo que ser financiado con más y más deuda. Y todo apunta a que en este 2025 la cosa va a ser aún peor. El déficit presupuestario de Estados Unidos crece hasta alcanzar los 1,3 billones de dólares. El segundo nivel más alto registrado en 6 meses. Quizás los ingresos de los aranceles pueden amortiguar esta subida, pero en cualquier caso, tan solo este año el Tesoro norteamericano tendrá que recaudar de los mercados más de 10 billones de dólares para cubrir el déficit y refinanciar la deuda que vence. Son números que marean y que han provocado noticias como estas. Fitch rebaja la calificación crediticia a largo plazo de Estados Unidos de AAA a AA+. A ver, lógicamente Estados Unidos no corre el riesgo de quebrar, pero el hecho de que según todas
todas las estimaciones el déficit no vaya a bajar del 5% durante al menos toda la próxima década, no gustan los mercados de renta fija. Y eso es casi seguro que va a hacer crecer una cierta desconfianza que, sumada a otras cuestiones como las que ya hemos visto, pueden enfriar y mucho el apetito por el dólar. Porque además, cada año que pasa, el gobierno americano tiene que financiar ese boquete presupuestario con más deuda, que por supuesto tiene intereses, lo que por sí mismo hace que el déficit de los siguientes años crezca. Pues bien, Estados Unidos ya dedica más del 15% de sus ingresos públicos a pagar los intereses de deuda, 3 veces más que la media del G7. Y la pregunta que seguro muchos os estáis haciendo es, ¿y entonces qué diantres pasa con Elon Musk y Dodge? Pues que por ahora los resultados han sido en términos macro más bien escasos. Y eso tiene mucho que ver con este gráfico. Fijaos. En Estados Unidos podemos diferenciar entre dos tipos de gasto. El gasto discrecional, que cada año el gobierno le pide al Congreso, y el conocido como gasto obligatorio, el cual no tiene una partida presupuestaria fija que el gobierno solicite, sino que se trata de gastos reconocidos por leyes aprobadas por el Congreso. Por ejemplo, gasto en pensiones, en salud, en cheques alimentarios. Son pagos o prestaciones sobre las que el gobierno tiene poca o ninguna capacidad de actuación. Pues bien, como veis, este tipo de gasto es cada vez más importante y el problema es que no para de crecer. Claro que todavía nos queda un argumento de peso que puede afectar negativamente al dólar. Algo que en esta ocasión tiene mucho que ver con una preferencia política de la propia Casa Blanca. Atentos. Tenemos que ser claros. Gran parte del equipo de asesores de Trump quiere un dólar más débil. ¿Por qué lo quieren? Pues porque un dólar más barato podría reducir las importaciones y mejorar la posición competitiva de la industria norteamericana. ¿Esto es algo bueno? ¿Algo malo? No vamos a entrar hoy en ello, pero la cuestión que nos importa es que muchos en la Casa Blanca quieren un dólar más barato. Y no solo eso, el presidente Trump quiere sobre todo tipos de interés más bajos. Seguro que todos habéis oído noticias como esta. Trump arremete de nuevo contra Jerome Powell por mantener las tasas estables. Exacto. Trump ha estado presionando a la Fed para que baje los tipos de interés rápidamente. Por ahora no lo ha conseguido. Trump no doblega a Powell y el mercado lo recompensa. El dólar y el bono recuperan el pulso. El presidente de la autoridad monetaria, Jerome Powell, se ha mantenido firme, pero ¿sabéis qué? Powell termina su mandato aproximadamente en un año, el 15 de mayo de 2026. ¿Y qué pasará entonces? Pues que Trump tendrá que nombrar otro presidente de la Fed. Este nombramiento tiene que ser confirmado por el Senado, pero ya os podéis hacer una idea del perfil por el que finalmente apostará la Casa Blanca, ¿verdad? Pues claro, casi seguro que escogerá a un presidente con una posición más favorable a bajar los tipos. Y no digamos ya si la economía norteamericana confirma su enfriamiento. Porque, ¿cuál es la receta tradicional para luchar contra las contracciones económicas? Exacto, bajar los tipos de interés. En otras palabras, que por un motivo o por otro, la presión para que los tipos de interés bajen y bajen bastante va a ser alta. Y claro, un tipo de interés más bajo supone menos retornos de la deuda americana para los inversores nacionales e internacionales, lo que podría desviar un montón de capitales a otros países del mundo. Lo que, como ya hemos visto, tendría un efecto negativo para el dólar. Pues bien, estos son los 4 frentes que tiene el dólar abierto respecto a su valor e incluso respecto a su papel en las grandes finanzas internacionales. A ver, estos son los riesgos a los que se enfrenta. Por supuesto, el billete verde del tío Sam también tiene muchas fortalezas. De entrada, la más importante de todas. El dólar es la sangre del sistema financiero global y no hay nada que pueda sustituirlo al 100%. Hoy por hoy, quizás solo el euro podría hacerle sombra, dado que la Unión Europea tiene una dimensión económica más que suficiente como para que su moneda pueda aspirar a ser una divisa de reserva mundial, pero con ciertos límites. Porque lo cierto es que el músculo económico de Estados Unidos sigue estando mejor entrenado. El hecho de que este país esté liderando las grandes revoluciones tecnológicas es una buena prueba de ello. Además, si tomamos, por ejemplo, la deuda pública y en lugar de medirla en términos de PIB la comparamos con la riqueza nacional acumulada, entonces la historia es bastante diferente. En otras palabras, que sus cimientos son más fuertes de lo que parece. ¿Pero qué ocurre con el yuan chino? ¿Podría llegar a ser una alternativa? Pues no, lo cierto es que no. Y no solo por los controles de capitales, es que muchos de los frentes abiertos que tiene el dólar también los tiene el yuan. Además, insisto, de los controles de capitales. Así que por ahí, nada. Toda la incertidumbre que rodea al dólar probablemente no acabe ni mucho menos con su peso internacional, pero sí que puede ser algo bueno para el euro. Y eso
Eso, amigos, puede favorecer a los mercados del viejo continente. Es decir, que la buena marcha que llevan registrando en 2025 podría tener un extra de gasolina. Así que si quieres aprovechar este momento, no dudes en consultar con expertos. Y por supuesto, ya sabéis que Mutuo Activos estarán encantados de atenderos. Dicho esto, la pregunta es, ¿qué comportamiento esperas que tenga el dólar estadounidense? ¿Qué divisas crees que lo harán mejor en los próximos meses? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y por supuesto, ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle a like y suscribiros a Si lo hubiera sabido, si aún no lo habéis hecho. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima.